Había una vez un filósofo llamado Calvus Cafkis, que dedicó toda su vida al estudio de las distintas civilizaciones antiguas, particularmente Grecia y Roma. Se preguntaba cómo era la vida de las personas en aquel entonces. Como no le bastaba la información que alcanzaba mediante los libros, soñaba con presenciar la vida en aquellas culturas. Cafkis lentamente se estaba volviendo loco. Un día, su sobrina Minerva le regaló un diario muy especial, el cual había adquirido en un viaje por Europa. Le dijo: «En este diario podrás escribir las respuestas que tanto has estado buscando». Calvus subestimó la voluntad de Minerva y guardó en un estante aquel diario viejo. Al cabo de 12 días y 12 noches, una tarde de tormenta eléctrica, observó que el diario resplandecía por sí mismo y decidió abrirlo. Un rayo atravesó su habitación y acto seguido aparecieron Zeus y Júpiter flotando sobre el sillón. Hola, Calvus Cafkis. Venimos a darte las respuestas que tanto has estado buscando, pero con una sola condición. Calvus, sorprendido, no podía decir ni una palabra. Entonces, escuchó atentamente lo que el rey del trueno tenía para decirle. Yo, Zeus, rey de los dioses, gobernante del Olimpo, te llevaré conmigo a la vieja Atenas. Vivirás y observarás como griego. Yo, Júpiter, dios del cielo, padre de dioses y hombres, te llevaré conmigo a los inicios del Imperio Romano, donde vivirás y observarás como romanos sus costumbres. Finalmente, tu tarea será escribir en este diario todas tus vivencias y darlas a conocer a la humanidad. Viajaron a la ciudad de Atenas y visitaron uno de los viejos templos dedicados a los dioses griegos. Bienvenido a la ciudad de Atenas, querido Calvus. Este es el templo que fue construido en mi honor. Este es el templo de Zeus. Los templos están destinados exclusivamente a los sacerdotes y a los cultos. Son conocidos como la casa de los dioses. Rápidamente, Zeus mandó a llamar a un sacerdote para que pudiera explicarle en carne propia a Calvus cómo era la religión en aquel entonces. Yo soy Yereus, sacerdote en griego. Soy el encargado de llevar a cabo los cultos. El sacerdocio aquí, en la antigua Grecia, no implica una jerarquía ni tiene relación con la política o difunde sermones favorables en los dioses. Tampoco acatamos una doctrina sagrada. Los sacerdotes heredamos nuestro oficio bien por nuestras familias o por la elección popular. Déjame mostrarte. Aquí, como hemos dicho antes, llevamos a cabo el culto a nuestros dioses. Los realizamos en la parte exterior del templo. En nuestra Grecia, la religión está solapada en todos los campos de la vida pública, social y política. ¿Y por qué ustedes los griegos le daban tanta importancia a los cultos que hacían a los dioses? Para el pensamiento mítico, la experiencia cotidiana se aclara
y adquiere sentido en relación con los actos ejemplares llevados a cabo por los dioses en el origen. No es lo original lo que ilumina y transfigura lo cotidiano. Es lo cotidiano lo que hace inteligible lo original, ofreciendo modelos para comprender cómo se formó y ordenó el mundo. Nuestra religión da respuesta a muchas de las preguntas esenciales del ser humano por medio de narraciones fantásticas en las que los dioses adquirían forma humana y se manifestaban mediante sentimientos propios de las personas. La religión es la maravilla que trasciende al hombre, la unión entre lo divino y el hombre. Es por eso que nosotros los griegos rendimos culto con tanta dedicación a nuestros dioses. En cada hogar se encuentra un altar donde se rinde culto a Hestia, Zeus y a los espíritus de los familiares difuntos. Los rituales consisten en oraciones, ofrendas y libaciones para los dioses, además de los cultos que se realizan en forma pública. Pero, ¿cómo rendían culto a los dioses? ¿Quiénes lo hacían? ¿Dónde lo hacían? Zeus llama a un ciudadano que pasaba por el templo para que éste le pueda explicar en carne propia a Calvus cómo era ser un ciudadano en aquel entonces. Hola, yo soy un hombre, ciudadano de aquí, la antigua Grecia. Hombres como yo son los que rinden culto a nuestros dioses a través de las fiestas y los rituales. ¡Ja! Las mujeres no rinden culto aquí en Grecia, porque no son consideradas ciudadanas siquiera, al igual que los extranjeros y los esclavos. ¡Ja! En la antigua Grecia existían distintos roles con los que una mujer, según su origen, se podía identificar. La mujer constituía así el sector social más alejado de la posibilidad de participar en el poder político, ya que no podía convertirse nunca en ciudadana. En los hogares, el hijo varón era el que heredaba y la mujer estaba destinada a ser una ama de casa. El matrimonio se constituía con un fin absolutamente reproductor. Era la administradora del hogar quien vigilaba la casa y a los sirvientes que trabajaban en ella. Los hombres no podemos amar a las mujeres porque son inferiores. Para nosotros, los griegos, solo se puede amar aquello que se admira y es semejante a nosotros mismos. Mi rol es administrar el hogar. Yo no puedo estar presente en reuniones entre mi esposo y otros hombres. Nosotras vivimos en el gineceo, lugar destinado exclusivamente para las mujeres de la casa. También estaban las mujeres que eran llamadas hetairas. Estas eran prostitutas muy costosas. Los hombres compraban sus servicios de compañía y éstas determinaban su estatus social. Nosotras, las hetairas, somos las cortesanas de la antigua Grecia. Dedicamos nuestra vida a satisfacer el sexo de los hombres.
Somos las prostitutas situadas dentro de la clase social alta. Además de poseer una gran belleza física, tenemos una formación intelectual y artística notable, específicamente oratoria y filosófica. Tenemos unos modales refinados de los que no gozan todas las mujeres griegas. Además, en los banquetes cuidan de no emborracharse y de atracarse de comida indecentemente. No hablan más de lo preciso, jamás se burlan de nadie y solamente miran a aquel que paga. Procuran agradar a su amante y conquistarlo. También existían las prostitutas llamadas porné, quienes se encontraban en los prostíbulos públicos. Estas no tenían ningún tipo de formación intelectual y los precios para adquirir sus servicios eran muy baratos. Hemos visto y vivido a través de los habitantes de la antigua Grecia cómo era la vida en aquel entonces. Ahora es mi turno de mostrarte cómo vivíamos nosotros, los romanos. Para ello viajaremos al imperio y así conocerás de la boca de sus habitantes cómo era su vida allí. Los romanos fueron posteriores a los griegos y tomaron todo de ellos. Son un avance. Tenían un sentido, una explicación para todo lo que hacían. Eran muy funcionales. Dentro de los hogares de cada romano podemos distinguir ciertos principios y características de cada familia. Así que Júpiter, Zeus y Calvus visitaron uno de estos hogares. Nuestras virtudes son la honradez, la frugalidad, la previsión y la paciencia, el esfuerzo, la tenacidad, el valor, la independencia, la sencillez y la humildad. Sobre todo, frente a lo que es más poderoso. La mentalidad romana es la mentalidad del campesino y el soldado. No la del campesino ni la del soldado por separado, sino la del soldado campesino. Nuestro destino es el trabajo inaplazable. Sin embargo, con solo su trabajo no logrará nada. Puede hacer planes y preparativos, labrar y sembrar, pero tiene que esperar pacientemente la ayuda de las fuerzas que no comprende y menos aún domina. Yo soy el pater familia del hogar. Considérenme el sacerdote de esta casa, a quien se obedecen todos los integrantes de esta familia. Acá le rendimos culto a nuestros antepasados, a las fuerzas que nos protegen, al río, a las montañas y a las tierras. Yo soy la fuerza del hogar, la abundancia. Nuestros principios se basan en trascender y dejar una huella en este mundo terrenal, ya que no hay nada de vida después de la muerte. De eso se trata nuestra romanidad. Con este principio, nuestro rol es expandirnos y conquistar. El romano, a medida que se desarrollaba, asignaba a los dioses su propia moralidad.
una de las primeras fuerzas que se individualizó fue el poder del sol y del cielo. Entonces, si los romanos fueron posteriores a los griegos y tomaron todo de ellos, ¿también se apropiaron de sus dioses? Exacto. Por eso podría decirse que Zeus y yo somos la misma persona. Ja, ja, ja. A diferencia de los griegos, los romanos achicaron los volúmenes de los espacios de los templos. Dentro de él, rendían culto a los dioses, pero realizaban actividades en su exterior. En cuanto a la arquitectura, estos templos eran más chicos que los griegos. Así también podemos diferenciar notablemente que los griegos seguían una misma línea arquitectónica para construir casas y en cambio los romanos se diferenciaban en insulae, la casa del campesino, y domus, las casas de las personas adineradas. Ah, voy entendiendo todo. Entonces, fue en base a sus principios de humanitas, es decir, que el otro es un otro y por eso debo respetarlo, que pudieron crear las leyes y la moral que les permitió desarrollar su imperio. Pero, ¿cómo es que hicieron para trascender y unir tantos pueblos al imperio? A cambio de protección, de defensa en caso de conflicto y de mejorar el estilo de vida de quienes habiten esas tierras, nosotros exigimos tributo a Roma. Quienes se nieguen serán invadidos. Los requisitos del tributo son no sublevarse y no realizar ningún culto extraño. Los romanos se ocuparon de expandirse y conquistar. De alguna manera se volvieron dependientes y esto hizo que dejaran de lado sus tierras y sus principios fundamentales. Esto generó que la tierra se vuelva infértil, lo cual trajo desocupación, hambre y crisis cultural. De esta manera, con el fin de mantener a la población entretenida, se realizaban actividades en los anfiteatros y les ofrecían comida a la población. Así es como el romano, a pesar de su pobreza, vivía entretenido y con la panza llena. Eso evitó una revolución en contra del imperio. Por esto, a diferencia de los griegos, nosotros utilizamos el arte como un entretenimiento y no en forma de catarsis. ¡Ay, ahora sí que entendí todo! Gracias, Júpiter. Gracias, Zeus. Ahora entiendo. Mucha de la cultura que arrastramos hoy es heredada de estos dos pueblos antiguos tan importantes. Ahora sí puedo darle esta verdad al mundo a través de mis escrituras. ¡Adiós!